que ustedes lo han visto. Eh, Sin embargo, ella tenía un antecedente de una apendicitis, creo que con algunos meses anteriores. Bueno, aunque allí en el informe de patología del INEM, así rápidamente vi que decía periapendicitis o algo así. Bueno, acá es todo un problema de diagnóstico y, ustedes, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, ustedes dirán si hubo error o no médico y de mala praxis. ¿Me están escuchando, verdad? Hola, ¿me Sí, están hermano. escuchando? Sí, ya, ok. Bueno, ¿qué cosa es mala praxis? Es la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios que está obligado en su relación profesional con su paciente. Omisión que da como resultado prejuicio a este paciente. También podría definirse cuando el médico, a través de un acto propio de su actividad y en relación causal y con culpa, produce un daño determinado en la salud de un individuo. Evidentemente, la primera pregunta que se hace ¿es mala praxis o no es mala praxis? Del video que han visto. El Albrecht define de esta forma mala praxis: toda acción médica errada de acuerdo con la opinión de los expertos médicos y, por lo tanto, no se define por la opinión del paciente o de los familiares. Como en este caso decían, es mala praxis, el esposo, la familia, y tampoco lo define la opinión del juez, y en esto que debe quedar bien claro. Por eso que cuando alguien es acusado de mala praxis, eh, quien define si eso no es en la práctica son los peritos, los, los médicos que hacen la pericia. Ellos son los que van a definir si de acuerdo a la lex artis realmente el médico cometió o no mala praxis. Y en base a eso, entonces el juez lo que hace es determinar la culpabilidad y la sentencia. Entonces, evidentemente en todo acto médico hay responsabilidad. La responsabilidad civil, en la que evidentemente se va a obligar a pagar una indemnización por los daños y perjuicios. En el caso de la película que han visto, probablemente esto ha seguido un juicio. Ya no sabemos en qué terminó. Lo que llama la atención es que no pidieron opinión de otros expertos. O si ellos no tenían todos los recursos, derivarlos, por ejemplo, si pensaban posiblemente en un cáncer, al INEM. Pero en el INEM, en el informe que dan, dicen que no es cáncer, es una periapendicitis. Lo que quiere decir es que tenía el término es una piloflebitis. ¿Qué pasa cuando el apéndice se gangrena y la extirpan? El, eh, el proceso inflamatorio ya afectó las venas del plexo venoso intestinal. Por eso es que se tiene que bombardear de antibióticos al paciente y rogar a Dios de que no se produzca una tromboflebitis. Eh, Evidentemente,
el parece que el colega seguía pensando en cáncer porque la mandó la biopsia a Estados Unidos, pero no quería mandarla al INEC. Como decía el esposo, es más práctico, más cerca, ¿no? Y para el INEC no había tal cáncer, ¿no? Era una apendicitis, en lo que he visto así rápidamente, que muestran, pero que no se llegó a ver todo, ¿no? Entonces, y lamentablemente las pileflebitis son eh, gravísimas. Prácticamente el paciente fallece, muy pocos se salvan de una piliflebitis, porque ya hay una trombosis venosa de todo el plexo y lógicamente, como dicen, las venas trombosadas hace que los intestinos estén azulados. O sea, ya está habiendo una necrosis intestinal. Hay una, hay una parálisis intestinal y bueno, ya ustedes saben toda la fisiopatología. Eh, entonces, ahí se tiene que ver la responsabilidad civil. Ahora, también puede ser que cuando hacen la denuncia, no al fuero civil, sino al fuero penal, porque cuando hay una acusación de mala praxis, el agraviado puede ir a cualquiera de los dos fueros, al civil y al penal. La ventaja del civil, como dicen algunos abogados, es que te van a dar una indemnización y tú puedes exigir una indemnización fuerte. Pero cuando tú te vas al área penal, ahí sobre todo la cuerda norma jurídica, las sanciones son más que todo penas. Puede ser pena, prisión, reclusión, multas, pero no indemnizaciones. Entonces no sabemos a qué lado habrán recurrido en este caso. Y también hay la responsabilidad administrativa. Es decir, si por ejemplo hubiera habido alguna falla administrativa en la clínica que no tenía los recursos, ahí también era un caso serio. Pero aparentemente la clínica tenía todos los recursos. De hecho, le han hecho todos los exámenes, tomografías, todo. O sea, que por ese lado administrativo, pues no pensaríamos nada. Entonces, acá se tiene que definir lo que se llama la técnica jurídica. ¿Es una responsabilidad objetiva o subjetiva? ¿O contractual o extracontractual? Entonces, si es responsabilidad objetiva, esto ocurre cuando uno ve el daño. El daño era, pues, es una tromboflebitis apendicular, probablemente por un proceso séptico, con trombosis de todo el plexo venoso intestinal, y eso es grave, muy grave. Y, y realmente el médico allí no puede hacer mucho. Esa es la verdad. Entonces, pero el médico también tiene que decir, ¿no? Mire, lamentablemente es un proceso séptico, hay una tromboflebitis, hay cianosis intestinal, la situación es grave, ¿no? Pero parece que eso se lo dijo ya casi al final, casi al final. Independientemente de si tuvo culpa o no, eso ya lo verán los peritos, si él es responsable o no es responsable. Eso lo decidirán los peritos, pero que el diagnóstico era grave y malo, sí. Y ya viene la responsabilidad subjetiva, ¿no? Ahí viene
del médico tratante. Por ejemplo, si él ha hecho algo que pueda producir daños, por ejemplo, si él produce abortos o emite certificados o informes falsos, si viola el secreto profesional, etcétera, eso ya son responsabilidades subjetivas. Y contractuales, claro, en este caso no hay un contrato, pero el contrato es tácito, ¿no? Si yo llevo a un paciente a una clínica y con un médico tratante, ahí hay una relación contractual tácita o consensual. Y lógicamente, si no resulta bueno, puede dar lugar a una acción legal. Y hay responsabilidades extracontractuales que no sale del mismo contrato, sino en el mismo acto de la asistencia médica. Por ejemplo, un paciente que está con un T grave, un shock, o un paciente con trastornos mentales, entonces ahí evidentemente si lo recibe, pero no hay un contrato previo con el paciente, probablemente con los familiares, si es que lo llevan los familiares. En conclusión, la responsabilidad médica significa la obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos que ha cometido, sea por acción, por omisión, por errores voluntarios o involuntarios, y todos estos cometidos dentro del ejercicio profesional. Algunos ejemplos de mala praxis, por ejemplo, haber hecho un examen del paciente defectuoso. Entonces uno se hace la pregunta, ¿realmente examinó bien al paciente? ¿Pudo haber acudido a otro tipo de exámenes? Eso lo dirán los peritos. Habían a cometer errores groseros de diagnóstico y de tratamiento. ¿Hubo esto, por ejemplo, en el caso que hemos visto? Esa es una pregunta que se queda para que lo respondan los peritos. Los daños causados por uso indebido o en mal estado de objetos. Bueno, si usted utiliza instrumental, pues malogrado o deficiente, o medicamentos que están vencidos, ahí pues que está usted cometiendo un problema serio de mala praxis, ¿no? Otro ejemplo sería omisión de pautas esenciales para un diagnóstico de enfermedad, es decir, ha hecho todos los exámenes, todas las evaluaciones necesarias para hacer un buen diagnóstico, y falta de control hacia los auxiliares del médico, es decir, pueden haber residentes, internos, enfermeros, técnicos que están haciendo evaluaciones al paciente y que si ellos cometen errores, evidentemente a usted le cae la responsabilidad porque usted es el principal actor, el responsable. Y ahí viene el concepto de culpa médica. ¿Es culpable o no es culpable? Entonces, ¿qué es una culpa? Es un defecto de la conducta, debido de problemas de voluntad, no hizo lo que debía hacer, o problemas del intelecto, no tiene la formación adecuada, la inteligencia adecuada, ya sea en sentido positivo o negativo, es decir, por comisión o por omisión. ¿Para qué? Para haber podido evitar un daño o prever que podría existir un daño. Por lo tanto, hay incumplimiento de obligaciones, de deberes, lo que lleva consigo un daño a otra persona. Y por lo tanto, la ley le va a ordenar una reparación civil si es que no fallece. Entonces, la culpa médica es una infracción a una obligación preexistente
que está fijada por la ley o el contrato, en este caso tácito, porque uno no le hace firmar al paciente un contrato. Lo que tenemos con el paciente es un contrato tácito. Desde el momento que entra en nuestras manos para hacerle una evaluación, ya eso es un contrato. Por supuesto que cuando uno recibe un paciente no hay intención de dañar, pero ¿qué pasa? Si yo no tengo la suficiente idoneidad para manejar ese caso, o no, o soy negligente, o tengo desidia, o sea, medio flojo, lo voy dejando y ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, y no cumple, o no tengo experiencia para ver ese tipo de pacientes, o no he sido precavido, no he sido diligente, o soy un descuidado, etcétera, todo eso puede producir un daño y por lo tanto tengo culpa. Se supone que el acto médico no se ha hecho con la intención de hacer daño, pero si es por negligencia, por impericia, por imprudencia, entonces ahí sí me va a caer la culpa. Entonces podríamos decir que hay tres tipos de culpas que sufre el médico. El ordenamiento jurídico impone que hay que precisarlos, y esto evalúa la actuación del médico o del paramédico o del profesional que estuvo a cargo del paciente. Por ejemplo, impericia, es decir, no tengo experiencia en el manejo de este tipo de pacientes o no tengo experiencia en la técnica operatoria de este tipo de patología y me meto a hacer, estoy cometiendo impericia. Lo que debería haber hecho es decir, bueno, yo no soy experto en este tipo de patologías, lo derivo al especialista. O si veo que hay problemas, ¿sabe qué? Voy a hacer una consulta, una junta médica, voy a interconsultar, etcétera, para que gente con más experiencia nos aconseje cuál sería la mejor forma de actuar. Porque no siempre uno tiene experiencia en todas las enfermedades. A veces uno lo sabe de teoría, pero nunca ha visto un caso, nunca ha manejado un caso, o si es técnico operatoria, ha operado muy poco, no tiene mucho, como decimos, no tiene mucha mano quirúrgica, y evidentemente en esos casos es bueno decirle a un colega, tú que tienes experiencia, apóyame en la cirugía, porque yo no tengo mucha experiencia. Entonces cualquier cosa el colega te está apoyando. Entonces ahí la impericia es eso, ¿no? No tener la experiencia suficiente para poder manejar determinado tipo de patología. La imprudencia es otro tanto, ¿no? Si usted actúa en forma apresurada, sin analizar bien, sin evaluar bien, muy precipitado, va usted a cometer errores. O puede ser al revés, no hace los exámenes que debió haber hecho, no pidió los análisis que debió haber pedido y actúan. Esa es una imprudencia. Y negligencia es aquel que no cumple pues sus obligaciones, ¿no? No siguió la lex artis y sabiendo lo que tenía que hacer, usted no lo quiso hacer, por flojera, por lo que sea, por desidia, por lo que sea. Entonces, si definimos cada uno de estos, diríamos que impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia, habilidades en el ejercicio de la medicina. Ahora, hay varios tipos de impericia. Puede ser de origen, es decir, nunca me lo enseñaron en la universidad. Nunca, ya en la residencia, nunca vi un caso de este tipo. Entonces,
es de origen. Con mayor razón, si nunca lo he visto caso y son casos raros, mm, le consulto al colega que tiene más experiencia que yo. O olvido, es decir, cuando se aprendió algo, pero ya me olvidé, nunca repaso, no leo, no estoy actualizado. Bueno, o, o falta de práctica. Es decir, sé lo que se debe hacer, pero la verdad es que no tengo mucha práctica. Entonces, tienes pues impericia por falta de práctica. Entonces, en el fondo, una impericia es incompetencia, ineptitud, inhabilidad, inexperiencia, insuficiencia de conocimientos, falta de conocimientos, falta de experiencia, etcétera, etcétera. Ahora, la impericia puede llevar a terapéuticas peligrosas, a prescribir medicamentos que no corresponden a la afección, porque no tiene la suficiente experiencia y prescribe y nunca ha usado ese tipo de medicamentos, no ha evaluado bien los efectos colaterales, como en el caso de la película que dice que el doctor le dio no sé qué, no escuché bien el nombre, y que la paciente no dormía de noche y andaba agitada. La impericia y cirugía. No tengo experiencia quirúrgica, todavía soy recién un cirujano joven, todavía no he agarrado mucha mano. Lógicamente, tengo que pedir apoyo por los cirujanos con más experiencia. Entonces, por ejemplo, impericia en cirugía sería que no haga un buen riesgo operatorio, lo que decimos riesgo quirúrgico. Que lo vea bien el cardiólogo, etcétera, las personas. Y usted también como cirujano tiene que hacer su propio riesgo operatorio para ver si la patología es operable o no es operable, o va a tener secuelas, etcétera, etcétera. Y para que usted también decida si es el momento de operar o no es el momento de operar. Entonces tiene que tener un buen diagnóstico preoperatorio y tiene que saber qué técnica va a usar, la más adecuada de acuerdo a la experiencia de un cirujano. Por ejemplo, si usted hospitaliza y no hace exámenes preoperatorios como tiempo de coagulación, sangría, BDRL, HIV, etcétera, todos los exámenes que se piden como riesgo preoperatorio, entonces usted está cometiendo una negligencia y existencia de otras afecciones, por ejemplo, no he hecho estudio de antecedentes patológicos, si hay otras infecciones concomitantes, alergias, etcétera. Y también los cuidados posoperatorios. Una vez que opera, se olvida del paciente, se lo deja a las enfermeras, cualquier cosa me avisan. Así no es, pues. Usted tiene que pasar visita también a los pacientes posoperados. Entonces, la imprudencia es realizar un acto con ligereza sin las adecuadas precauciones. Entonces, podríamos decir que es carencia de templanza o carencia de moderación. O puede ser lo contrario que decíamos, no, no tener ese espíritu de hacer las cosas y lógicamente empieza a hacer cosas que no venían al caso, fuera de lo corriente. No hace lo debido, sino lo indebido. Por ejemplo, transfundir sangre sin haber pedido un grupo de sanguíneos, etcétera, y dejar grasa o instrumental en cavidades. Si yo he operado un derrame purulento y tengo que dejar un dren, pues, o si hay un hematoma que lo estoy drenando, tengo que dejar pues un dren. No lo voy a cerrar para que se coleccione la pus o la sangre. Pero el que tiene imprudencia, pues dije, no, así nomás, todo está bien, amárralo bien nomás. Eso es pues imprudencia, totalmente imprudencia. Y negligencia, evidentemente, puede ser por descuido o por omisión o por falta de aplicación o por falta de diligencia para hacer las cosas que debe hacer un médico,
que está bien formado. Entonces puede ser por acción o por omisión, ¿no? Por ejemplo, no sujetar al paciente en la mesa de operaciones y de repente se cayó o de la camilla. No controlar al paciente en el posoperatorio. No informar al paciente y al familiar sobre la enfermedad y el pronóstico, lo que hemos visto en la película de qué se quejan los familiares. No informaba bien el doctor, no le informaba bien, pero ¿qué es lo que tiene? Todo está controlado, no te... Entonces, ya al final, cuando dijo, oh, ahora sí, esto es grave, pero ya al final, o abandonar al enfermo durante la guardia, o a veces unos se escapan de la guardia y dejan a los enfermos, se complica alguien y no estaba el médico, o un paciente que viene de emergencia y no la atiende, o se pone en huelga y descuida a los pacientes. O si yo sospecho de algo que me parece que es un cáncer, no le solicito una biopsia o no le hago la biopsia si es que lo puedo hacer. Y también podemos hacer iatrogenias. Bueno, acá en iatrogenias ya la cosa no es que no exista el daño al cuerpo o la salud. Lo que pasa que son acontecimientos que no estaban previstos, vamos a llamar así, y que se pueden presentar el daño. Por ejemplo, es causado por un médico a través de sus acciones, su conducta profesional, o por medios diagnósticos que le solicita y que de repente le chocó la sustancia de contraste o tiene un efecto terapéutico de los medicamentos no previstos o durante la sala de operaciones que está operando, de repente se presenta una complicación no prevista. Incluso pueden usted sin darse cuenta producir daño psicológico al paciente. Hablamos de psicoterapéuticos. Entonces son daños o resultados no deseados, pero que se presentan. Por lo tanto, no es imputable jurídicamente, porque no es porque usted haya querido hacerlo para que se produzca ese daño. Por lo tanto, no es culpa del médico, sino es un hecho imprevisible. Entonces, acá voy a borrar esta palabrita porque está media rara. Ya. Eh, También hay otra, la inobservancia, que también podemos cometer muchas veces los médicos y no nos damos cuenta. Es no cumplimos los principios éticos y los preceptos legales que debemos observar obligatoriamente en nuestro ejercicio profesional. A veces no cumplimos ciertas normas, ciertos principios éticos o incluso normas de tipo legal, que es, por ejemplo, no pedirle consentimiento informado a un paciente o hacerlo de no hacerlo de la manera correcta. Usted no está observando las normas éticas y las normas legales. Ahora, ¿pueden haber responsabilidad de la autoridad de salud? A veces eh, la responsabilidad puede llegar hasta las autoridades de salud, cuando las autoridades no han ofrecido las garantías y las condiciones indispensables para que el médico tenga un buen desempeño profesional. Por eso es que se dice que el médico debe exigir a las autoridades y a los responsables de las instituciones donde presta servicios que le den todos los medios físicos necesarios y todos los implementos apropiados para realizar bien su función médica
y en condiciones de calidad. Entonces, cuando uno hace un acto, no con la intención de hacer daño, sino que tiene resultados imprevistos, eso se llama iatrogenia. Entonces, hay iatrogenias aleatorias inesperadas. Pero hay iatrogenias que son un poco, como se dice, predecibles, necesarias. Es decir, por ejemplo, yo sé que este medicamento le va a producir algunos efectos desagradables, pero esto le va a hacer mucho bien para su enfermedad. Entonces uno dice, bueno, el beneficio es mayor que el daño, ¿no? Y uno lo acepta. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer y me prescriben quimioterapia. Voy a tener náuseas, vómitos, caída de cabello, una serie de problemas, pero se le explica al paciente que puede presentar esos efectos colaterales, pero es necesario para tratar su enfermedad. Es como decimos una iatrogenia, entre comillas, necesaria o predecible que va a ocurrir. Yo le voy a hacer este tratamiento médico, es un poco doloroso, va a estar muchos días en cama sin poder moverse, etcétera, pero es así este tipo de tratamiento médico y después poco a poco se va a ir recuperando. Es una iatrogenia predecible, ¿no? Y hay también las iatrogenias medicamentosas, que a veces nosotros prescribimos fármacos que usualmente no producen ningún efecto colateral grave y de repente por ahí se presenta un caso, ¿no? Por ejemplo, daño por un medicamento considerado inofensivo. O usted es un paciente que requiere administración de corticoides por la enfermedad que tiene, pero a raíz de eso empieza a presentar una úlcera duodenal, pero tiene que darle corticoides porque si no se los dan, su enfermedad puede empeorar. Por ejemplo, si usted en una mujer le hace una conización porque encontró un cáncer in situ en el conducto cervical y en vez de sacarle todo el útero, solamente saca como una rodajita circular, eso se llama conización, pero usted sabe que eso puede llevar a una incompetencia cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene un embarazo y empieza a crecer el bebé, puede abrirse el cuello uterino y terminar en aborto. Pero uno le tiene que explicar a la persona, mire, yo no quiero sacarle todo el útero, solamente le voy a sacar un conito del orificio externo y con eso es suficiente el tratamiento, pero puede pasar esto. Entonces, a veces cuando se embarazan y hay riesgos de estos abortos, uno lo que hace es un cerclaje, es decir, le amarra por un tiempo el, el, el cuello uterino para que no se abra por la presión del embrión y del feto. Y ya después, cuando está cerca de la etapa de trabajo de parto, uno suelta el cerclaje y ya ese cuello se va a empezar a abrir, ¿no? O también le hago una intervención quirúrgica, pero le salió pues queloides, una cicatriz bien fea, pero eso pues no, eso es la respuesta de su cuerpo. Yo que no lo puede evitar, ¿no? Pero también hay otro tipo de iatrogenias que es de tipo psicológico y a veces los profesores, sin darnos cuenta, lo hacemos. Por ejemplo, una psicoiatrogenia verbal, o también llamado iatrolalia. Usted hace un comentario imprudente en la cabecera del enfermo porque está con estudiantes y el paciente escucha y se angustia.
sobre todo cuando uno está pasando visita con sus alumnos, a veces uno expresa cosas que no deberían en ese momento escucharlo el paciente y lo escucha. Entonces uno es mejor si es algo que puede afectar al paciente, no comentarlo en ese momento, sino con sus estudiantes, comentarlo fuera, no al lado de la cama del paciente. O a veces el paciente le pide una explicación de su enfermedad y no le da una explicación completa de su enfermedad, incluso hasta inadecuada. El paciente se siente mal. Está usted haciendo una iatrogenia de tipo psicológica. Pero a veces usted dice, no, pero yo no he comentado nada al lado del paciente, no he comentado nada. Sí, pero usted se ha visto la cara que puso en los gestos, dicen a veces mucho más que las palabras. Su actitud, sus gestos, su manera de tratar al paciente, eso se llama la iatromimia. Eso, por ejemplo, el paciente dice, ni me ha mirado, ni me ha examinado, se ha pasado. Y yo he visto, incluso cuando son casos muy graves, se pasan rápido la visita, ya no demoran mucho en el paciente. Lo hace, ya ese paciente de esto, ya, sí, póngale lo que sigue, y se pasan al siguiente paciente. Ni siquiera lo han saludado, le han dicho cómo se siente usted hoy, nada. Eso está haciendo usted una iatrogenia, una psicoiatrogenia, porque el paciente dice, bueno, ya ni me prestan atención, como saben que estoy grave, ya se olvidan de mí. Y algunos incluso en voz baja dicen, pasa nomás, este ya está pedido, pasa nomás. Y cree que el paciente no lo ha escuchado. Eso es gravísimo. O también inobservancia, es decir, si usted no cumple bien los principios éticos, los preceptos legales, no le explica bien su enfermedad, el tratamiento, etcétera, el paciente se siente mal y usted está haciendo una psicoiatrogenia. Bueno, eh, esto más o menos para que les ayude a entender un poco ese caso clínico que lamentablemente terminó mal, que fue reportado en todos los canales, pero que nos ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Y nos ayudan a comprender que ser médico no es como cualquier profesión. Y nos exige muchas conductas, muchas exigencias, etcétera, que tenemos la obligación de cumplirlas si queremos ejercer bien nuestra carrera. Bien, entonces voy a pasar lista un momentito, por favor.